Querido Pancho Olivera, muy buenas noches. ¿Cómo va? Por fin nos sacamos encima a José del Río, ¿no? Los domingos, digámoslo. Veníamos todo. trabajando de a poquito. ¿Cómo va? Le mandamos un abrazo. No, le mandamos un abrazo. Va a estar el domingo. Claro que sí, claro que sí. Muy prolijo, muy ordenado. Me avisó con tiempo. Te lo dejo a Pancho, te lo encargo a Pancho. Tiene la prolijidad que no tenemos. ¿Qué tenés? ¿Qué me trajiste, Pancho? Tenemos un gran programa, Luis. Vamos a hablar de economía, pero me quedé pensando en algunas cuestiones que venías hablando vos con Martín Redrado. Obviamente, gran programa hicieron. Esto, viste que tenés media biblioteca en contra, diciendo esto termina mal, y después gente que dice, ojo, que puede repuntar. Va a depender en gran medida de la inflación. Sí, a ver, yo me hacía en el comentario la pregunta que se hacen muchos, si la tormenta ya pasó o no pasó. Yo entiendo que el gobierno está teniendo cierta prudencia. Igual, viste que son súper optimistas, ¿no? Porque son optimistas en que la economía va a dar vuelta y en la velocidad. Por ejemplo, ¿la inflación va a bajar? ¿Está bajando? Sí, eso ya es. A ver, que la inflación de abril va a venir, creo que entre 0,9 y un punto menos que la de marzo, ya eso es. Si no tenés otra corrida, la inflación va a caer tarde o temprano. El problema no va a ser la inflación, me da la sensación. Me parece que el problema va a ser más la actividad. La actividad económica. Claro, lo que vos le preguntabas a Martín Redrado, que ahí metías el dedo en la llaga, a ver, estos sectores que son los que vienen traccionando, ¿no? La energía, la minería, el agro, ¿van a ser suficientes para, por ejemplo, todo el conurbano que vive en gran parte de la industria del comercio? Está muy bien. Primero voy a citar al profe Juan Carlos de Pablo. Sí. Muy pocos países del mundo tienen una economía que crezca de manera homogénea, crece de manera heterogénea. Segundo, hay pocos países del mundo donde, por ejemplo, la minería en Argentina está explotando y te dice, sí, pero tiene mano de obra, no es intensiva. Bueno, tiene mano de obra que directa e indirecta es mejor que no tenerla. Por supuesto. A ver, en Jujuy la minería representa creo que el 12% de su economía. No, Luis. Anda a decirle a la provincia de San Juan, de Mendoza. Viste, en la Argentina se presentan las cosas. Te doy otro dato. Desde que el gobierno asumió, el Estado recuperó, por el no pago de subsidios a la energía y al gas, es una nota que firma Agustín Massa, creo, sí, ¿no? 5.600 millones de dólares. La describió muy bien Agustín. Ahora, vos vas a otros medios y te dicen, che, las tarifas aumentaron. Y hay que ir a Jorge Lanata en 2016, cuando decía, ¿ustedes conocen muchos países del mundo donde el agua, la luz y el gas sea gratis? Mirá. El boleto colectivo aumenta más del 11% desde este lunes. Esto es una recomposición, Luis, que si vos no la hacías... Es un cambio de modelo. Si no lo haces, vas a seguir teniendo inflación. Claro. O sea, la madre de la inflación, en parte, además de la emisión, son los subsidios. O sea, este camino... Yo el otro día le preguntaba a un empresario de la Cámara de Transporte. En los 90, vos no tenías subsidios. Y el boleto de colectivo valía lo que vale un litro de gasoil. Y el sistema se financiaba. Hoy no es negocio tener una empresa de colectivo. Bueno, en el AMBA, querido, en el AMBA, ¿eh? En el AMBA. En el AMBA. Por supuesto, las empresas es otra cosa. Y después, con todo respeto, a los empresarios de colectivo, ¿hoy no es negocio? Bueno, vivieron muchísimos tiempos sostenidos de subsidios. Y no voy a hablar de los colectivos porque no conozco el sector en particular. Pero fíjate cómo terminaron los trenes. Los trenes de subsidio más corrupción, el combo subsidio más corrupción terminó con la tragedia de Once. O sea, hay que ir a otro país. Y por supuesto que es muy complejo lo que pasa con algunos sectores. La construcción, el comercio, no te lo voy a decir a vos, querido Pancho, que lo sabes. Ahora, también hay un cambio en la modalidad de consumo y en las nuevas tecnologías que impacta en el mundo en general y en la Argentina en particular también. No es solo la Argentina y indefectiblemente vas a tener un impacto. Yo no estoy de acuerdo cuando por ahí el gobierno dice no va a haber impacto, va a volar, esto va, ¿cómo es que dice el presidente? Va a repuntar como pedo de buzo. Sí. Seguramente va a ser mucho más gradual. Por suerte creo que ya no lo repite, ¿no? Bueno, por eso. Pero seguramente va a ser más gradual, pero es un recorrido que si no lo haces, te vas a quedar más atrasado cada vez. Fíjate o sea, está claro que el modelo anterior fracasó. Terminaste con una inflación de 3 dígitos. De 3 dígitos. Y fracasó una
otra y otra vez. Ahora, para mí es interesantísimo, porque es cierto que el humor social lo dice cualquier encuesta, incluso las encuestas que yo considero más serias, prestigiosas, que le pifian menos, pero que no son tan apocalípticas. Dicen que los primeros 3 meses de este año cambió el humor social de manera rotunda. Uno es por un dato, yo te diría casi matemático del calendario. Después de las legislativas, todos los gobiernos les pasa lo mismo. Tienen un nivel de demanda que se multiplica exponencialmente y la satisfacción no es inmediata. Y en segundo lugar, las responsabilidades que antes se le achacaban al gobierno anterior empiezan a competir con las responsabilidades del presente y del futuro. Todo se reduce a los ingresos. Vienen cayendo los ingresos de hace 6 meses. ¿Qué ingresos? Los ingresos del sector formal. Los ingresos de los empleados públicos o el ingreso promedio. El ingreso promedio, lo que se llama el ingreso disponible, que es lo que vos tenés para gastar. A vos te aumentaron las tarifas, se te encarecieron muchos productos y tu salario va detrás de la inflación, vas a tener menos para gastar. Bueno, las tarifas antes del 2023, antes de la asunción de Milei, impactaban en la canasta de gasto de las familias en un 6%, y ahora creo que están llegando al 14 o al 15%. Bueno, claro, pero claro. Entonces, por eso es clave lo de la inflación. Este mes vas a tener seguramente las paritarias, se va a recomponer un poco y seguramente los precios van a ir tendiendo a la baja, pero eso todo es gradual. Si no tenés en cuenta que va a ser un proceso largo, no estás entendiendo lo que está pasando en la Argentina y me parece que hay como mucha ansiedad. Ahí tenés también una mesa muy interesante que hablar del humor social, pero es lo que leo en las encuestas, ¿eh? Por supuesto que hay mucha gente de malhumorada, enojada, se mezcla lo económico y que no llega con el tema de Adorni y todo lo que implica, ¿no? Anticasta, nosotros no somos distintos a ustedes, etcétera, etcétera, y después pasa lo que pasa, ¿no? Pero yo creo que hay una gran cantidad de personas que todavía, más allá de que estén más enojadas o menos enojadas con el gobierno, están de acuerdo con el rumbo económico. Cuando yo pregunto en la calle, dice, che, ¿cómo lo está pasando? Más o menos, che. Este mes fue tremendo. Y el rumbo económico, con el rumbo económico estoy de acuerdo. Hay una tarea que hicieron de evangelización que empezó con el Juntos por el Cambio, y que sigue con este gobierno, que yo creo que en algunos sectores sociales pegan mucho más en el resto del país que en el conurbano de la provincia de Buenos Aires o en el AMBA. Es que por eso, pero eso parte de que fracasó el gobierno anterior. Yo la semana pasada hablaba con un intendente que está muy encolumnado detrás de Kicillof. Y me decía, yo le reconozco lo leí en tu columna. Una sola cosa a Milei, que es el equilibrio fiscal. Eso va a ser un legado de Milei. El que venga va a tener que respetarlo. Veremos cómo. Obviamente el gobierno tiene tiempo, hasta las elecciones del año que viene, tiene que repuntar, pero por supuesto que esto va a ser un proceso. Luis, no te quiero sacar más tiempo. Querido Pancho, tenés un programa, yo veo que hay mucha gente, mucha y muy prestigiosa gente en la mesa, así que lo que me queda por hacer es mirar tu programa para terminar el domingo como corresponde. Muchas gracias, abrazo grande. Abrazo grande a vos también. Y hablamos de ingresos entonces, y le doy la bienvenida a Alfredo Sainz, porque hay sectores que están muy mal, hay sectores que están más o menos, y hay algún sector que repunta. Mirá esta nota que está, gracias Alfredo, te doy la bienvenida, mirá esta nota que está en la home de La Nación, Agustín Massa es el autor. Delivery, comida callejera y ventas de alimentos desde el hogar lideraron la creación de empleo con Milei. Esto es empleo precario. ¿Qué es esto? Te digo, se da una paradoja desde el punto de vista laboral con el tema de gastronomía, que es el sector que está liderando en creación de empleo. Son más de 140.000 empleos que aumentaron en la gestión Milei en los últimos 2 años, pero de esos 140.000, 100.000 son trabajadores independientes. Trabajadores independientes son básicamente los trabajadores de las apps de delivery, de Rappi, Pedidos Ya, Uber Eats ahora, el Mercado Libre. O sea, eso viene creciendo. Sí, viene creciendo y es un fenómeno interesante porque está impulsado. A nivel global no es un problema, no es un fenómeno de Argentina, sino es post pandemia, un cambio en los hábitos que se impulsó a su vez sobre la tecnología, las apps. Y en la Argentina se suma que también hay un montón de gente que se volcó como un ingreso a trabajar en las apps.
ya sea como un ingreso o una ocupación permanente, la principal fuente de ingreso, o lo que está pasando mucho con las apps de delivery y también con las apps de transporte, que es mucha gente que no le alcanza, entonces está para sumar unos pesos, termina su trabajo habitual, el que estaba acostumbrado hasta hace poco, y le suma unas horas de... A ver, pon el reparto. gráfico, porque esto lo trajiste vos, ¿no, Alfredo? Un gráfico de... Mira, ahí tenés, esto es la comida callejera, delivery y venta desde el hogar. Mira cómo creció. Te digo, hay todo un ecosistema. Hoy se calcula que hay 2 millones de argentinos que piden por lo menos una vez al mes el delivery. Algo que es un fenómeno, si bien que no es completamente nuevo, porque uno se acuerda, para vos, Pancho, que sos del barrio, ¿te acordás de la pizzería esa que repartía en patines Romario? Vamos a pasar el chivo, eso que fue uno de los primeros que le puso un poquito de modernidad al delivery. Pero explotó con la pandemia. Es un fenómeno global que tenés 2 millones de personas que están pidiendo, más de 200.000 argentinos que tienen algún tipo de ingreso, ya sea el principal o un secundario con el delivery. También tenés un ecosistema, hay más de 70.000 empresas que están trabajando vía estas apps de Bueno, vamos a testearlo en la calle. A ver, ingresos, ¿cómo está la gente? Hay gente muy enojada. Está en la calle Corrientes Carla Ricciotti. Buen día, Carla. ¿Qué tal, Pancho? Buenas noches. Aquí estamos, sí, en la calle Corrientes. Gente, vos decías, muy enojada. Por lo general, acá en la calle Corrientes la gente viene a pasear, a disfrutar, pero hay de todo. Porque vos ves que viene gente del interior, hay turistas, hay jóvenes, hay gente trabajando, obviamente también, que trabajan acá en la misma peatonal, bueno, en la parte que Corrientes se hace peatonal también. Y gente, obviamente, como decíamos recién, que está paseando. A ver si podemos hablar un poco con algunas de las personas que están acá. Esto es azar puro, buenas noches. Estamos en vivo. Los veía que estaban acá sentados desde hace un rato conversando. ¿Ustedes trabajan? Trabajo... No sos de acá, sos turista. No, turista. ¿Estás paseando? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo viste los precios acá en Buenos Aires? Muy bueno, bien equilibrado con en Brasil. Muy bueno, muy bueno. ¿Te comieron unas pizzas? Sí, pizza y empanada. Bueno, ricas y buen precio. Media 5.000, 6.000. ¿La porción? Sí, sí. Okay. Muy buena. Gracias, muy amable. Bueno, la puntería, ¿no, Pancho? Bueno, ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en vivo. ¿Son de acá, de Buenos Aires? Yo soy colombiano, pero vivo hace 7 años en Buenos Aires. ¿Vivís en Buenos Aires? ¿Tenés trabajo? Sí, por suerte sí. ¿De qué trabajas? ¿Te puedo preguntar? Hoy en día yo soy cajero del día, supermercado día. ¿Te alcanza para vivir? Llego muy justo, lo que pasa es que depende mucho de las obligaciones que tenga uno, ¿me entiendes? ¿Alquilás? ¿Pagás impuestos? Alquilo, pago impuestos, pero no tengo hijos, entonces capaz eso aliviana un poco. Pero a lo que vamos es, si el salario mínimo alcanza para cubrir todo, no, queda muy justo. O sea, yo sobrevivo, pero no es que yo me pueda dar unas vacaciones, no es que pueda hacer unos grandes ahorros. Entonces ahí está la gran... ¿Podés dar un gusto de salir a comer afuera, de salir a pasear? Cada 15, 20 días, no es de 8 días, no, cada 20 días, eso lo puedo hacer, cada 20 días, pero no de cada 8 días como antes que uno... ¿Cuántas horas trabajás por día? Entre 8 horas, realmente son 8 horas. ¿Cuántos días por semana? Y 6 días, tenés franco. Pero bueno, uno también hace changas, hace otros laburos, cosas extras, y todo eso ayuda para complementar. Bueno, muchas gracias. No, bueno, ahí tenemos un bueno, caso, bien, Carla, Pancho, de... Igual quería decir que me gusta mucho el modelo económico que se lleva ahora. Sí. O sea, por más de que la situación está difícil, hay que recalcar también que estamos mejor ahora que como veníamos antes. Antes era peor. Ahora hay que laburar y listo, y así vamos a salir adelante. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, optimismo y algo de lo que hablaba esta nota que ustedes mencionaban allí de la que hace otras cosas para llegar a fin de mes. La pluralidad de empleos. Exactamente. Claro. A ver, dale, sigamos que... tener más de un trabajo para justamente para poder llegar a fin de mes. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te molesta un segundito, puede ser? Ah, ok. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Los molesta un segundito? ¿Son de acá, de Buenos Aires? No, de Bahía Blanca. De Bahía Blanca. ¿Vinieron a pasear? Sí. Muy bien. Una consulta. ¿Usted trabaja? Sí. ¿Le alcanza con lo que trabaja para vivir? Sí, gracias a Dios. ¿En qué trabaja, le puedo preguntar? Gracias a Dios, trabajo en una empresa industrial. Gracias a Dios, todo bien. ¿Como en la parte administrativa o en la parte de producción? Sí, ambas cosas, producción y edu.
y manos. Y con respecto a meses anteriores o quizá al año pasado, ¿cómo está el poder adquisitivo? ¿Le alcanza para comprar lo mismo o tiene que achicar algún gasto? Y la inflación está levantando, está subiendo. Está subiendo, sí. ¿En qué lo nota? ¿En la comida? No, en la los comida, alimentos? claro, en la comida. ¿Las compras que va a hacer a diario? Exactamente, uno va a hacer compra y está todo subido todo. Sí. ¿Usted alquila? No. Afortunado, ¿no? Afortunadamente, sí. Sí, gracias a Dios. Gracias. No, además soy grande por eso. Soy grande. Está bien, gracias, muy amable. Bueno, Muy bien, Carla. Hay que tenemos mucho... llegar a una edad para Hay de todo, ¿eh? para A ver, poder dale, disfrutar sigamos un poco, porque ¿no? También. esto es una encuesta a boca de jarro, así como viene, ¿eh? No la planeamos, Fede Así Águila. como Mira acá viene. con... ¿Qué tal? Buenas Esto es, noches. mirá, ¿Cómo les va? Hoy ¿Son está de acá de fresco. Buenos Aires? Sí, ¿Está paseando? ¿Usted estamos laburando. está trabajando? Bueno, concretamente, ¿de qué trabaja usted? ¿Le puedo preguntar? Mantenimiento del Teatro Metropolitano. ¿Le alcanza con lo que trabaja para vivir? Gracias a Dios, sí. ¿Sí? Por suerte, sí. Muy bien. ¿Trabaja más que antes? ¿Igual, la misma cantidad de horas? Digo, ¿tiene más de un empleo? No, un solo empleo, pero metemos un par de horas. ¿Tiene que hacer horas extras para que alcance un poco, para que rinda un poco más? A veces, Sí. pero bien. ¿Alquila usted? No, tengo mi casa. Bueno, eso también es un alivio, ¿no? Por suerte, sí. ¿Viaja en transporte público? Tal cual. ¿Sí? ¿Y cómo ve el transporte público? ¿Con Pésimo. pésimo el servicio? Sí, no hay... No es la misma cantidad de transportes diarios como hace un año. Claro, se achicó la frecuencia. Mucha. Bueno, muchas gracias, señor. A Muy usted. amable, Ahí gracias. tenés, un tema de A ver, esta preocupación pareja es el transporte. Joven, el Otro, tema a ver, del dale. transporte, a ver si se soluciona. ¿Qué tal, chicos? Una preguntita. ¿Están paseando? ¿Son de acá de Buenos Aires? No, somos brasileños. Son brasileños. Sí. Muy bien. ¿Cómo vieron los precios? Bueno, parecidos con los de Brasil. La comida, por ejemplo, o salir a un teatro o algo. Sí, todo muy parecido, muy parejo. Muy parejo. Bueno, Sí. que disfruten. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muy amables. ¿Cuánto turista, Bueno, turistas también. Sí. Es verdad, desde el verano que se empieza a notar que el turismo Claro, está fin de semana volviendo a largo Buenos también. Aires. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Son de acá de Buenos Aires? Sí, de Buenos Aires. ¿Están paseando? Estamos paseando, sí. ¿Cómo vieron los precios? ¿Comieron? ¿Qué pudieron hacer? Digo? Fuimos a ver una obra de teatro y después fuimos a comer. Una Sí. consulta. ¿Ustedes trabajan? Sí. ¿Te alcanza lo que ganás para vivir? No, para nada. La paso muy mal. Es más, vengo porque me invita ella al teatro y mi hijo me pagó la cena. Sí, Mirá. y soy ¿Puedo preguntar de docente. qué trabajas? Bueno. Soy docente de educación especial. ¿Y hace cuánto que no te aumentan el sueldo? Me da hasta tristeza, me da decirlo. Como, no sé, 2 años. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Pagás alquiler? Gracias a Dios no, por eso puedo sonreír todavía, pero sé que hay gente que no lo hace. Y ahora, bueno, todos los meses vienen nuevos aumentos, ¿no? Aumenta el gas, aumenta el transporte otra vez. Sí, la verdad que en este momento es una situación insostenible para todos los ciudadanos comunes y corrientes. O sea, para un ciudadano que trabaja y tiene un oficio como yo y es profesional, es una situación sumamente delicada. Llegamos muy justo. Hasta yo pensaba en vender mi alianza. Mirá. Sí. ¿Tan justo llegás? ¿Qué tuviste que restringir? ¿O qué es lo que decís, bueno, no, este mes esto... Mira, hoy vengo porque me invitan, si no, no puedo venir. Eso primero, de primera línea. Todo, tenés que restringir una salida afuera, comer algo, una pizza, no sé, irte de vacaciones, tenés que restringir los alimentos básicos. Y sí, la carne, el pollo, que es lo más caro, tenés que restringir un montón de cosas. Sí. ¿Te piensan opciones cuando vas al supermercado, por ejemplo, decís, bueno, esto lo compro, esto no lo compro? Compramos soja y hacemos patty de lenteja y nos seguimos nutriendo de alguna manera, pero como podemos, informándonos. Gracias. No, de nada, gracias a ¿Te ustedes. puedo preguntar a vos un segundito? Perdóname, ¿vos trabajás? Sí, ¿De qué trabajás? soy estudiante de fonobiología y estoy trabajando en donde vivo. ¿Te alcanza para vivir lo que ganás? No, la verdad que no, me ayudo a mis papás, vivo con mis papás, no me puedo independizar, así que no, es muy difícil. ¿Cuántos años tenés? 21. 21. ¿Pensás o soñás con irte a vivir sola? Sí, es un proyecto a futuro, obviamente, pero la verdad que está siendo muy difícil. Hoy en día es muy difícil pensar en irme a vivir sola, es casi imposible. No. ¿El plan cuál sería? Tratar de alquilar, porque Sí, es de comprar ni hablar. Alquilar, pero tampoco, o sea, está muy complicado también alquilar, sí, muy complicado, es muy difícil hoy en día. ¿Vivís en capital o en provincia? No, en provincia.
¿Es más barato? ¿Algunas cosas son más baratas en provincia que en capital? Sí, a comparación de capital es más barato, pero igualmente es difícil. ¿Usás transporte público? Sí, y está muy caro últimamente. Sí, está muy caro, cargar la sube todos los días para ir a trabajar. La verdad que es muy difícil. Gracias, muy amable. Gracias. El alquiler es un tema, Carla. Gracias, hasta luego. Fíjate que la gente que no alquila, ¿no, también, Alfredo? que aumenta. Sí. Sí. A ver, dale, un par más. Yo sé que chicos, los hace molesto frío, un segundito, además, ¿no? ¿Estamos en vivo? ¿Trabajan ustedes? Una consultita. Sí, yo sí. ¿Te alcanza lo que ganás para vivir? No, lamentablemente no, estamos justos todo el tiempo, no puedo ahorrar, pago el alquiler, se me va todo y así estamos. ¿Viven juntos? Sí. Sí. ¿Eso también ayuda a economizar? Y más o menos sí, porque no gastamos en pasaje, no hay tanta salida que hacer porque comemos todos los días juntos y Pero nada. todo lo que gastamos es solamente lo esencial para sobrevivir, básicamente comida. La comida, pagar los impuestos, pagar el alquiler. Claro, y nada más. ¿Les puedo preguntar de qué trabajan? Ella trabaja encargada en un bazar. Yo estudio. ¿Vos estudiás? Sí. ¿Vos trabajás en un comercio? Sí, en un bazar chino trabajo. ¿Cuántas horas? 8 horas. ¿Trabajás de lunes a viernes? ¿Tenés un solo franco, dos? Un solo franco por semana, sí. ¿Pensaste en tener otro trabajo más? No sé si te daría el tiempo, ¿no? Pero no me da el tiempo. Yo estoy buscando. La idea es conseguir, nos mudamos hace poco acá. Nosotros venimos ¿De dónde son? del conurbano, de Merlo. La idea es que yo pueda buscar algún trabajo, entre los dos progresar. Pero bueno, sí, una sola persona es muy difícil. Muy difícil. ¿Y se mudaron acá a Capital? Sí. ¿Cuánto pagan de alquiler? ¿Les puedo preguntar? Y sí, más o menos 500. ¿De un ambiente, dos ambientes? Dos ambientes. Bastante bien, bastante buen precio, les diría. Sí, bastante bien, sí, por la zona. Estamos bastante contentos con el precio, pero sí da que no alcanza. O sea, hacemos las cuentas y decimos, ¿en qué gastamos tanto? Y siempre es comida. Claro. Comida, ni un gustito. La verdad, ni un gusto. Bueno, excelente, Carla. Buenas noches. Gracias, chicos, muy amables. Carla, impecable, encuesta a boca de jarro. ¿Qué dice ese ahí? ¿Qué quiere saludar? Excelente, Carla. Gracias. Mirá, hay bastante gente. Bueno, Pancho, gracias. Beso grande. Lo tenemos justo en la mesa a Iván Kachanowski. Buen día, gracias por venir, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ves de la economía? Esto me parece que era un panorama bastante variopinto, ¿no? Bueno, lo mencionaban un poco en la intro, ¿no? Acá es dos temas que se relacionan, que es inflación y actividad. La inflación estaba preocupando mucho por lo que subía. Yo creo que a futuro va a bajar en los próximos meses. De hecho, a nosotros abril nos está dando 2,6 y creo que eso va a ser el puntapié inicial para que la actividad empiece a repuntar. ¿Por qué? Porque si la inflación baja, el banco va a poder empezar a bajar las tasas también, ¿no? Y si eso bajan las tasas, va a permitir que... Ahora, ¿no va a ser para tirar manteca al techo o sí? ¿O puede ser fuerte la recuperación? A ver, no. Si estaba lloviendo, bueno, paró de llover, por ahí sigue nublado, pero paró de llover. Lo que sí veo es que la gente creo que con la baja de la inflación va a recuperar un poco la confianza porque se fue el ruido electoral también que hubo el año pasado, en septiembre-octubre, con lo cual, si baja la inflación, algo va a volver a volcar al consumo porque se estaba guardando, sobre todo porque estos meses fueron de inflación alta. Ahora que la inflación baje, probablemente el consumo repunte. No para tirar manteca al techo, como decís vos, no vas a estar en Disney, obviamente, pero sí vas a estar un poquitito mejor. Consumo es clave y tiene que ver también con el ingreso. Está con nosotros Claudio Páez, que es kiosquero. ¿Cómo te está yendo? Bueno, estamos en una situación difícil, complicada. No solamente ahora, hace 2 años que venimos con el cierre, con el cese de comercios, a través de UCRA, que es Unión Kiosqueros de la República Argentina, la entidad que nos nuclea, que nos agrupa. Ellos han elaborado, han sacado un censo a través también de las tabacaleras. Es algo real, no es algo de ficción, ni mucho menos algo que estoy hablando sin saber, ¿no? Es una actividad que está golpeada hace rato. Y hoy lo que está pasando es que al no tener ventas genuinas no alcanzás a cubrir los gastos fijos. Y eso se traduce en el cierre, en el cese del comercio. Claro. Trajiste un álbum, porque ahora el tema son las figuritas, ¿no? ¿Cómo está el tema de las figuritas? Este era nuestro veranito, ya que vinimos 2 años. O sea, vos apostabas, dijiste, acá sí. Con esto supero los gastos que venían medio complicados. Y mostralo, a ver. Este era nuestro veranito, ¿sí? A ver. Sí, sin pudor lo decimos. Sí. ¿Y qué pasó? Sucedió lo mismo que sucedió en el Mundial Qatar 2022, donde un grupo de vivos se quedaron con una torta muy grande. La torta esa tiene 4 porciones.
Van a conocer una figura ustedes y seguro los televidentes. ¿Vos decís que hubo gente, que hubo los televidentes? ¿Vos decís que hubo gente, que hubo distribuidores que compraron todos los álbumes? Se hizo una preventa, ¿sí? En la cual vos pagabas anticipado el producto para tenerlo. A mí me pasó con 2 figureteros, que es este hombre, que muchos no lo conocían, es más, se asombraron, ¿no? Ustedes tampoco. La bicicleta es el que reparte. Claro, hay 4 actores acá. El fabricante, el distribuidor, el figuretero, que es de toda la vida, es el que lleva el producto al kiosco, no es de ahora, hace añares, y a su vez el último eslabón, que éramos nosotros los kiosqueros. Este señor dijo, perdón, este adjetivo calificativo que voy a utilizar, es un angurriento, ¿no? Que dijo, pero para, dinero. Pero para, Claudio, que no se encuentran ahora en los kioscos. Como pero para, Claudio, claro. Cada uno le va agregando de acá sale valor. De acá sale con un costo. Este señor gana con el figuretero y el figuretero a su vez al kiosquero. Y el kiosquero te lo vende al precio sugerido que dice este señor, la empresa italiana. Hoy, ¿qué está pasando? Debido al descontrol que hubo, la vas a ver 2.500, 2.700, hasta 3.000 pesos. Vale 2.000 pesos. El precio oficial de Panini son 2.000 pesos. El álbum. No, la figurita. No, las figuritas. El álbum, hoy en Parque Rivadavia, yo estaba mirando diversos canales. Lo que dé, 15.000, 20.000, las figuritas 2.500, 2.700, 3.000, una locura. Y bueno, UCRA, hoy hablé con el presidente de UCRA, que es Norberto Tomasino, mañana van a emitir un comunicado, porque en esta semana fue un descontrol. Esperamos y apostamos a que esta semana se normalice la entrega y este señor le diga a este señor, miren muchachos, paren la mano, abren el grifo y den la mercadería. Mira, yo sería inmoral y poco ético. Yo hice 2 videos, uno en TikTok y otro en Instagram, que pegaron bien, pegaron fuerte, ¿no? Y me escribieron muchos figureteros, que es este señor. Es más, uno me dijo, che, yo no uso bicicleta, uso moto. No sabía que existía, mirá vos. ¿Vieron? Todos los días se aprende algo nuevo. A ver, para poner la comparación, ¿cuánto salía en el Mundial pasado? Acá lo tengo. ¿Ahí lo tenés? Sí, lo tengo acá, viene preparado. Ahí está, mirá. Llegaron las Figus, porque esto también le podemos preguntar a Iván si esto va más o menos con la inflación que hubo desde entonces. Tapa blanda salía, mirá lo que fue la inflación argentina, 750 pesos, Alfredo, salía en 2022 y ahora sale 15.000, tapa dura de 3.000 a 30.000 y el sobre de 150 a 2.000. Claro, hubo una inflación de ¿cuánto desde entonces? Solamente en el gobierno de Alberto Fernández fueron como 1000% más o menos, ¿no, sí, Iván? Más o menos, acordémonos la herencia de 200. En cambio de figuritas, el paquete de figuritas en el Mundial de Qatar eran de 5, pues ahora va de 7, con lo cual el número es un poquitito diferente, la forma de calcularlo. Claro, difícil la comparación. Se elevó la cantidad. En el Mundial, en el álbum nuevo tenés 112 páginas contra 80. Tenés 980 figuritas contra 670, sí, perdón, Tenés 48 selecciones actuales contra 32. Equipos también. 16 selecciones más tenés. Y trae 7 contra 5 de Qatar. Precio 2.000, 150 pesos hago nada más. En el Qatar 2022. ¿Todo el álbum? No, el paquete de figuritas. El paquete. Y el álbum 750 pesos como la acabamos de ver, para, Claudio, si yo tuviera la suerte de que nunca me tocara una repetida. Bueno. Y lleno el álbum. Te voy a derribar un mito y a todos los televidentes porque se habla y yo tengo más de 30 años de kiosqueros y yo fui a la fuente, así como van ustedes, van a la fuente, ¿no? Alguien que sepa. Sí, claro, por eso te trajimos a vos. Bueno, mirá, 980 figus, perdón, a la cámara. Eso es el total. Sí, dividido en 7 te da 140 paquetes. Te van a tocar repetidas, tal cual. Sí. Yo fui al Parque Rivadavia, hablé con varios figureteros, no uno, con 3. Uno me dijo más, otro menos, pero necesitas en teoría entre 15 y 20 paquetes más. O sea, 140 te das 160 paquetes. Por 2.000 pesos te da 320.000 pesos. 320.000 pesos. Más el álbum, que estaba a 15, pero el día del lanzamiento Panini dijo, no, lo vamos a poner a 12. ¿Sí? Y nosotros obviamente tuvimos que respetar eso. Se bajó a 12.000 pesos, o sea que te da un total de 335.000. Eso sale llenar el álbum. Es un... 335.000, 400.000 con toda la furia. Claro, ¿cómo le negás a...? Porque es caro, Alfredo. Sí, los grandes perdedores somos los padres con esta clasificación. Nos volvamos al Mundial de 32 equipos, ¿viste? Ya esto... Pero permitime decir algo más y ahí... hay ciertos videos que andan circulando en las redes y gente que hace streaming, gente que es conocida,
que decían 2 millones, 2 millones 100, es una locura eso, es una locura. No, claro, es esto, siempre y cuando uno, porque en un momento también uno puede decir, bueno, más o menos te divertiste, o hay que llenarlo. Yo nunca en mi vida llené un álbum de figuras. No, te pasa que ahora que te digo, ves tanto como hay esos mercados secundarios, el Parque Rivadavia es el más famoso, pero no solamente el Parque Rivadavia, en otros puntos de la ciudad, con lo cual es bastante fácil de no tener repetidas, digamos, es la inversión, esa cota casi a la... No tenés gasto de figuritas repetidas, claro, muy bajo, digamos. A ver, para un tipo serio como Juan Manuel López, que le damos la bienvenida también, vamos a hablar de corrupción, pero ¿vas a comprar el álbum? No. Le quería preguntar al kiosquero que hablaba de que este es el veranito, ¿no? Las figuritas. Bueno, ¿cuánto representaba en buena época un álbum de figuritas como este para ustedes y cuánto dejan de perspectiva? Mira, te cuento, el figuretero gana, acá ganamos todos, desde el fabricante hasta nosotros que somos el último eslabón, ¿sí? A nosotros esto nos representa en rentabilidad entre un 30-33% para nosotros, ¿sí? Que es un buen margen en estos tiempos donde... Llevas 400 pesos por paquete. Exactamente. Ah, mirá vos. 1.600 es el precio. Por eso es que estás tan preocupado por este tema, porque depende mucho la suerte de los kiosqueros el próximo mes. Pero no solamente esto. Hoy hablaba con Tomasino, que es el presidente de UCRA, que interior del país, San Juan, Neuquén, Santa Fe, el Gran Rosario, no recibieron un paquete, lo tienen todos estos señores, ¿no?, que te acabo de mencionar, ¿no?, que lo venden en forma directa y, claro, dejaron... ¿No lo puedes vender más barato? ¿A quién? ¿A la figurita? Es que no la conseguís. Yo no puedo ir a golpear la puerta a Panini y decirle, véndame a mí, o al distribuidor. El distribuidor ya es así, ya está viene armado con así. Un precio sugerido. Exacto, y ya está armado el sistema así. Bien, muy interesante. Obviamente todo esto influye, el Mundial es un poco como un impas de la política, pero hay un estado de ánimo que también viene cayendo, ¿no, Fede? En los últimos, sobre todo en el último trimestre, fue un muy mal trimestre en el del verano. Poneme a ver si tenés el tema de la imagen de los políticos, porque lo quiero acá compartir también con Carlos Germano. Fíjate la encuesta de la Universidad de San Andrés, en las que, vos sabés que me llamó la atención, no hay un solo político de primera línea hoy que tenga imagen neta positiva, te da todo negativo, como el chiste ese en la época del kirchnerismo. Es decir, tenés tipo, fíjate, lo que tenés a la derecha, lo colorado es lo negativo, lo azul es lo positivo. Todos los políticos, acá hay como 25, ¿no?, que puso la encuesta, no hay ninguno que tenga neto positivo. ¿Qué quiere decir eso, Fede? Bueno, ahí lo que comentabas, Pancho, hace un rato en el pase, de que, bueno, que a partir de ahora o en las últimas semanas la gente empezó a cuestionar o a achacarle a este gobierno, ya no hablamos más de la herencia en materia económica, sino que a este gobierno le empiezan a entrar las balas con lo que está pasando ahora, ¿no?, con el presente de la economía, y eso está pegando mucho más allá de varios de los hechos de corrupción o de presunta corrupción que venimos contando. La economía le empezó a pegar y al gobierno le ha pegado bastante en la imagen negativa, sobre todo en las últimas semanas, y vemos cómo, no solo esta encuesta de San Andrés, sino muchas otras que hemos visto en los últimos días, cómo le ha pegado al presidente, sobre todo, en la imagen negativa, ¿sí? Hasta ahora veníamos viendo que estaba empardada o un poquito por encima la positiva a la negativa, y ha crecido mucho la negativa. ¿Eso es caso Adorni? Sobre todo es la economía, pero el caso Adorni también le ha pegado bastante al gobierno. Obviamente cuando el gobierno dice la vamos a empezar a remontar cuando empiece a bajar la inflación y hacia fin de año hay mejores expectativas, pero después vamos a convertir unas placas también donde la gente no solo habla del mal presente económico, sino que las expectativas también son malas. Así que el gobierno, para empezar a revertir esto, no solo necesita tiempo y mejores perspectivas en cuanto a lo económico, sino bueno, que estos hechos como el de Adorni, como el que nombrabas, y otros no le empantanen aún más la imagen. Por lo menos se empiecen a esclarecer, ¿no? ¿Cómo es el tema Adorni? Mañana se reabre la sala de prensa, decíamos, a las 7 de la mañana. Mañana se reabre la sala de prensa. ¿Con condiciones nuevas o igual? Se supone que va a haber mayores medidas de seguridad para los periodistas que cubren
la actividad en Casa Rosada. Estaba bastante, igual comparada con otros gobiernos anteriores, estaban bastante, no tenían tanta libertad como antes para desplazarse dentro de los pasillos de Casa Rosada. Se supone que mañana va a ser aún más estricto y el gobierno decidió, después de más de una semana y de muchas críticas de diversas entidades periodísticas, no solo de la Argentina, sino del mundo, por esto que ha pasado del cierre de la sala de prensa por una denuncia de presunto espionaje de un canal colega. Bueno, a partir de ahí el gobierno decidió cerrar, y no solo eso, sino que el presidente fue muy violento en los últimos días contra los periodistas. Hoy mismo también siguió haciéndolo, pero bueno, mañana está la promesa de que vuelve la sala de prensa, estaba habilitada. Y Juan Manuel, ¿esto es un acting del gobierno, de Milei? ¿Es algo que vos crees que está pensado? ¿Cómo lo estás analizando desde el llano? Porque recordemos que vos no sos más diputado. Uno tiende a creer que es una estrategia, ¿no? Pero puede ser una estrategia. Los gobiernos piensan estrategias para cambiar los ejes de la discusión, para que ese A ver, para que estamos con un problema con el micrófono. Le voy a preguntar a Carlos Germano. ¿Es una estrategia del gobierno? Ahora volvemos con vos, Juan, perdóname. No, yo lo que creo que hay un cambio de humor social, digamos, y coincido con lo que estabas planteando. Creo que donde mayor se ve es en la caída de expectativas. Lo que el gobierno mantuvo muy bien, digamos, los 2 primeros años, o hasta hace los primeros meses del año, que tenía expectativas muy favorables. Bueno, eso se derrumbó. Eso creo que tanto en lo personal, cuando vos preguntás cómo pensás o prevés vos que vas a estar económicamente el año que viene, o cómo prevés económicamente el país. Bueno, eso se derrumbó en lo personal mucho más que en lo general. En lo personal se cayó más de 25 puntos y en lo general 16 puntos. El único consenso que hoy hay, que está llegando más o menos al 50% de la población, hay un consenso con la política macroeconómica. Esto que decías de... Eso es fundamental. Bueno, eso es nuevo. Eso es nuevo, y vos fíjate, ahí me llamaba la atención, por ejemplo, el día viernes, en un acto, yo estaba escuchando, después leyendo, a una diputada nacional que están por armar o tratando de armar un nuevo espacio dentro del peronismo. Hablaba de equilibrio fiscal, pero también tiene que tener equilibrio social. O sea que el equilibrio fiscal pasó a ser un dato, te diría... Un derecho adquirido. Sí, y el otro dato, al menos en los que peinamos canas, no es un tema menor, es el tema de la devaluación. Este es un gobierno en el cual, digamos, hay un economista en el... Lo estoy contextualizando políticamente, no económicamente. Sí. Ese es un tema que indudablemente le suma al gobierno. El hecho de evitar devaluación. La devaluación en general son esos temas en el cual gana muy poca gente mucha plata y millones de argentinos quedan, digamos, durante mucho tiempo... Hay una frase política, Iván, corregime, el que controla el dólar, el que logra que el dólar no se dispare, tiene la economía, por lo menos los hilos, después vemos a largo plazo. En un contexto como la Argentina obviamente ayuda mucho, y te voy a decir 2 cosas que favorecen a que el dólar siga tranquilo. La primera es que, bueno, ahora viene la época de cosecha, van a entrar dólares, y hasta julio no hay vencimiento de dólares sustanciales, con lo cual no es que esos dólares vas a tener que volcarlos para pagar deuda. Van a quedar acá, con lo cual eso va a contribuir mucho para que el dólar esté tranquilo. Y el otro punto es que los sectores que crecen son generadores de dólares. Entonces, a diferencia de los sectores que les está costando. Buen punto. O sea, no vas a tener un problema de restricción cambiaria como por ahí tenías en otro momento. Exactamente. Ahora sí lo recuperamos a Juan. Lo de Adorni, ¿vos decís que está debilitando al gobierno o estamos hablando más que nada de economía? ¿Por qué es que cayó la imagen del gobierno? No, me parece que las dos cosas no ayudan. El gobierno... tiene los problemas que puede tener cualquier gobierno que está haciendo un plan de estabilización, y eso en algunos momentos trae retrocesos en la economía y no ayuda a que haya escándalos. Me parece que por ahí es un catalizador de enojos de la sociedad
que le prestó más atención al caso, porque era el jefe de gabinete, por supuesto, y era una persona muy popular, pero también porque tal vez no en todos los casos la economía está bien. Hay un tema tabú con el tema Adorni que me parece que se empieza a disparar, que es muy interesante que vos que vengas, porque además de que pasaste por la función pública, estás afuera, que es el tema de los sobresueldos. ¿Puede pasar? No tengo la información, y por ahí acá Nacho Grimali la tiene. ¿Puede pasar que Adorni tenga un sobresueldo de otro lado y que eso haga que el tipo haya hecho gastos que no podía hacer antes? Obviamente mientras esperamos que la justicia lo resuelva, es otra cosa. No sería improbable que eso ocurra en algún gobierno, ¿no? Tanto en gobiernos provinciales como en el gobierno nacional, como en gobiernos anteriores. Una vieja causa con condenas por pagar sobresueldos. Creo que Domingo Cavallo y Carlos Menem estuvieron procesados. Yo porque he hablado con Cavallo hasta hace poquito estuvo funcionarios a los que les han ofrecido, que están en el sector privado, y dicen, no, pero por esa plata no importa, la lo reforzamos con otra cosa. Tabú, te diría, de la política es cuánto tiene que ganar un funcionario. ¿Cuánto tiene que ganar un funcionario? Desde mi punto de vista tiene que ganar muy bien. Bueno, por muchas razones. Pero es muy importante. No solo por la responsabilidad del cargo, sino por lo que pone en juego, digamos, pone en juego su prestigio, pone en juego su libertad en algunos casos, porque hay personas que tienen muchísimas causas después que se van, no necesariamente porque hayan cometido delitos, y además porque también están rodeados de muchas tentaciones. Digo, la tentación no solo de la COIMAS, sino la tentación de nombrar gente, de tener algún privilegio. Cuando un funcionario es invitado a trabajar por sueldos que están muy por debajo de lo que gana un ejecutivo en una empresa que tiene menos responsabilidad. Yo sé que yo reivindico al sector privado, por supuesto, pero la responsabilidad de ser ministro, jefe de gabinete, no sé, o tener a cargo el Banco Central es altísima. Y bueno, y a veces puede ser que haya funcionarios que dicen, bueno, yo por 3 millones de pesos no voy a trabajar, y alguien le dice, no, bueno, juntamos la plata para cuánto querés ganar, porque el funcionario es valioso o puede servir. Digo que esto puede hacer que... No me resulta, digamos, inverosímil que pueda hacer eso. No lo sé. Digo, pero no sería descabellado pensar. Pero digo, a ver, no estoy loco, Alfredo, vos has escuchado también. Eso primero que uno lo escucha con este gobierno y con los anteriores gobiernos, pero lo que pasa es que se potenció en este caso porque los sueldos de los empleados públicos son los grandes perdedores de los últimos 2 años. El retraso, el impacto que tuvo la carrera entre salarios y los precios, donde más golpeó son los funcionarios públicos. Se empieza desde empleados rasos hasta funcionarios políticos, con lo cual esa brecha entre el sector privado y el sector público creció en los últimos 2 años. Aparte fue un argumento político. Tenía mayores problemas, igual a Adorni se cobraron sobresueldo, ¿no? Claro, pero mi pregunta es, ¿puede ser que parta de ahí y que entonces hay pocos que pueden tirar la primera piedra? Porque Adorni dice, mirá que si me haces renunciar, yo cuento también... Bueno, pero hasta ahora lo tiene la justicia. Adorni está bajo la lupa de la justicia, que tiene... Mañana declara el arquitecto que le hizo la refacción en el country de Indio Juan, Exaltación de la Cruz. Así que esa causa sigue avanzando y obviamente, bueno, tendrá que seguir justificando, cosa que no hizo hasta ahora, y probablemente tengamos mañana también una conferencia de prensa de Adorni. ¿De él? Ah, ¿mañana? Tal vez estaba convocada para mañana, dicen en el gobierno, si no es mañana, tal vez sea el martes, pero hoy, si no es el lunes, es el martes, hay conferencia de prensa de Adorni, que aquella última que dio, bueno, que ha quedado muy mal parado, donde te acordás que le ha contestado mal a algunos colegas, y a partir de ahí han decidido en Casa Rosada que no dé más conferencia de prensa. Estuvo la presentación la semana pasada en el Congreso, dio una entrevista radial el viernes y, bueno, volvería a enfrentar a los periodistas a partir o mañana o... A ver, martes. Carlos, vamos a suponer que te llama Adorni y te dice, coacheame. ¿Cómo encaro la conferencia? ¿Qué debería decir para vos para que el tema empiece a encauzarse para el gobierno, no? Yo creo que el tema Adorni, así como está hoy, es un tema desde lo político, para mí está terminado. ¿Adorni o el tema? Adorni. Políticamente. Políticamente está terminado. O sea, no puede ser candidato ya a nada. No, pero hasta, yo no sé si era lunes o martes, dijiste. Lo primero que se me ocurre el martes, pongamos que sea el martes, lo primero que le van a preguntar a Adorni es del tema del tema de su
patrimonio. ¿Qué va a seguir escudando que está en la justicia, que no quiere interpretar la causa, que fue lo que dijo el miércoles? Totalmente, por eso digo, empieza a perder credibilidad su palabra. Y creo que en el fondo lo que está sucediendo es que se rompió el equilibrio de poder interno en el gobierno nacional. Digamos, y esto indudablemente afecta el liderazgo de Javier Milei. ¿Por qué? Y porque yo lo que empiezo a percibir hoy, que este es un gobierno de doble comando. No hay un solo comando, es de doble comando. Claro, el gobierno empieza su derrotero allá por diciembre del 23 y el presidente establece bien las reglas hablando de un triángulo. Sí. Caputo, Carina y él. Pero él era la persona que de alguna manera iba definiendo el rumbo. En un momento ese triángulo se puede agrandar un poco cuando renuncia Nicolás Pose. Y viene Franco. Franco se ocupa un lugar chiquitito en la mesa, pero tenía un espacio. Después del 26 de octubre, creo que se rompió ese equilibrio. La figura de Carina tomó una dimensión muy clara y lo estás viendo ahora. O sea, hoy vos decís que están los dos a la par. Los hermanos. Los hermanos. Pero el dato para mí más significativo de lo que está pasando hoy en la Argentina es el Ministerio de Justicia de la Nación. Hoy el Ministerio de Justicia de la Nación, el señor Máiquez, el ministro Máiquez, tiene la cantidad de jueces a nombrar que yo te diría lo equipararía, y permitime las diferencias obviamente, con lo que fue el doctor Alconada Aramburú en el año 1983, que había que armar todo el Poder Judicial Nacional nuevo. Bueno, eso es lo que tiene que hacer Máiquez. Hoy no te digo la misma característica porque ya está armado, pero tiene un nivel de poder, y eso depende de una sola persona, Máiquez, hoy, que es de Carina Milei. Entonces digo, para mí hay un desequilibrio muy fuerte que el gobierno lo está pagando. O sea, porque económicamente yo creo que hay situaciones muy difíciles en el cual indudablemente hay grandes mayorías, más del 50% le está tocando llegar a fin de mes, se caen las expectativas, y donde con más dureza se está viendo es en el sub-35. Sub-35. En los sub-35 es donde ves mayor trabajo informal, en la mujer mucho más que en el varón, y donde las expectativas cayeron abruptamente. Y obviamente redunda en la caída de la imagen de Milei. ¿Qué números tenés, Fede? Bueno, Pancho, si querés, ahí lo vemos. La mayoría de las encuestas, lo veníamos comentando, muestran una caída en la imagen en los últimos meses. A cualquier encuesta que podemos ir nos muestra esto. Si querés, vamos a una que se conoció en los últimos días sobre cuánto cayó la imagen de Javier Milei, sobre todo cuando hablamos de economía, Pancho. Esto tiene que ver también con las expectativas, ¿no? de lo que decía recién Carlos, ¿no? Porque si el primer trimestre fue un desastre, y acá lo tenés, mirá, ahí tenés la... Ahí está, desapruebo 63% y apruebo 35%. Cuando lo veíamos, por ejemplo, un año atrás, esto estaba más parejo, ¿no? Entre el desapruebo y el apruebo, pero fue muy grande la caída en la desaprobación del presidente, y sobre todo lo que veníamos contando en estos últimos 2 meses, con la situación económica y con los hechos, sobre todo el tema Adorni, más allá del caso Libra o de Andis, que ya venían de antes, pero ha impactado fuertemente en esta caída de la imagen de Javier Milei. Si repunta la economía, Iván, si repunta en el sentido de lo que vos decís, es decir, la inflación empieza a atenuarse, el ingreso de a poquito, el dólar se mantiene estable, ¿vos ves que eso que estaba mostrando recién Fede puede empezar también a repuntar? Yo creo que sí, de hecho es muy volátil por lo general. O cuando ves el índice de confianza del gobierno de Itela, por ejemplo, el primer gobierno de Cristina arrancó mal y después repuntó para bien. El segundo había arrancado más o menos bien, se derrumbó rápido.
Macri arrancó bien y cayó, bueno, Alberto Fernández fue una caída libre y después Milei está que va y viene, ¿no? Entonces me parece que estas expectativas cambian y va a ser bastante volátil lo que pueda pasar con la imagen. Atención con lo que va a mostrar Nacho Grimaldi ahora. Esto también redunda en un impacto en la imagen del gobierno. Resumen de la semana y vamos a la pantalla, dale. No voy a aceptar la psicopatiada, ni de los cucas ni de los mentirosos de los periodistas. Hablan de mis respuestas y no dicen del montón de mentiras, calumnias, injurias y todo tipo de barbaridades que dijeron. El miedo que mencioné que yo tenía respecto de la expresidenta tenía que ver con la forma de gestionar el poder del gobierno nacional. Mi temor era hacer mal el trabajo o perderlo. Vaya si le tenía miedo a Cristina, el hombre de los bolsos. Presidente, ¿por qué sostiene a Dorni? ¡Es corrupto! Pedí disculpas a los argentinos, entendiendo que mi conducta debe ser siempre clara y me puse a disposición de la justicia frente a cada denuncia. ¿Alcanza lo que dijo Dorni? Alcanza. ¡Suficiente! ¡Chorro! ¡Corrupto! ¡Ahora la sana! The gas will go down. As soon as the war's over, it'll drop like a rock. There's so much of it. It's all over the place, sitting all over the oceans of the world. It'll go down. Marcha de la CGT. Tenemos que decir, basta. Basta este gobierno corrupto, este gobierno explotador. Se terminó la paciencia, señor presidente. Expresar la bronca, el rechazo hacia esta política económica. Puede haber la posibilidad de un paro nacional. Esperamos que a partir de abril, entonces, el proceso de desinflación retome. El modelo de Milei se está empobreciendo de una manera sistemática, cada vez peor. Estamos en 100.000 millones de dólares de Rigui. Esta economía va a subir como pedo de buzo y está subiendo como pedo de buzo. Atentos a esto, que son los gastos de Nucleoeléctrica Argentina. Y quiero acá también la mirada de Juan Manuel López, ¿no? Porque esto creo que es un escándalo, Nacho. Gran trabajo tuyo con Nico Pizzi. ¿Qué encontraste en los gastos de la tarjeta de crédito de esta empresa? Dos cuestiones. Primero, Nucleoeléctrica es una empresa del Estado, es una empresa pública. Demian Reidel, ex asesor por la presidencial, nuestra, podemos decir. Exactamente, arcas del Estado. Bien. Demian Reidel, ex asesor presidencial, también fue, hasta febrero de este año, el presidente de esta compañía pública, Nucleoeléctrica. ¿Y qué sucedió esta semana? Cuando la jefatura de gabinete, cuando Adorni fue al Congreso a dar su informe, en uno de los anexos estaban los gastos de la tarjeta corporativa. El propio gobierno, lo que van a ver ahora, el propio gobierno lo mandó al Congreso. Exactamente, es un documento oficial. Dale. Cuando decimos llamativos gastos, no estamos hablando de cifras cuantiosas. Acá en realidad lo que resulta llamativo es el tipo de gasto solventado con fondos del Estado. Dale, a ver, ahí está. Cuando vemos el resumen de la tarjeta corporativa de esta empresa pública, se encuentra algo que se repite muchísimo, más de 400 veces, adelantos de efectivo por 56 millones de pesos. Pero también encontramos gastos en discotecas, en pubs, a ver, anda free poniendo shop. lo que vas encontrando. Porque... Esto de los adelantos de efectivo de 56 millones es un tema relevante porque no tiene trazabilidad bancaria. Uno obtiene el efectivo y después, ¿para qué sacan el efectivo? No hay ninguna explicación hasta el momento. Porque además eso es carísimo, tiene un interés, ¿no, Alfredo? Esto, Iván. Pero por ejemplo, sacar plata de la tarjeta de crédito es una fortuna. Tiene un costo. En este caso, 56 millones de pesos. Claro. Pero por ejemplo, aparece uno de los gastos en Pub El Pirata. Cuando uno busca, lo encuentra en Madrid. En esas fechas hay otros gastos Taberna en Las España. Brasas. Es decir, pueden haber ido a comer acá. A ver, pará. Sí. Poné lo que encontramos de el Pub El Pirata. Esto es en la página de Instagram, de el que vos señalás. Ponelo, mirá. Bitches on my stick, but my name ain't Harry Potter. She lick it up, make it disappear like Tata. She asked for some dollars, not a bitch getting nada. And I'm in this bitch for my click. I'ma throw 20 racks on the bitch. Three phones on my Este es el Instagram del lugar que pagamos con la nuestra para que fueran los funcionarios. $65 en eso. ¿Cómo lo ves, Alfredo Sainz, a esto? Sí, te digo llamativo que el nombre justo para este tipo de operaciones. Viste que hay, claro, que hay, incluso por ahí hay organismos, no sé, el Banco Mundial, cuando invitan, no pueden pagar alcohol, por ejemplo, ¿no? Porque es una cuestión de protocolo. Bueno, esto es lo que pagamos, pusimos lo más leve que encontramos. Si buscan la página van a ver que es un lugar
con mucha actividad nocturna. Sí, hay algunos videos, sí. Pero, por ejemplo, en los free shop, en las tiendas de los aeropuertos, los gastos ascienden a $5.900. Así. Hay en peluquerías, hay también en perfumerías. Son gastos que tal vez no están del todo relacionados a hasta el free shop. Claro, exactamente. Juan Manuel López, ¿qué pensás de esto? Las empresas públicas, está dicho por la OCDE, por un organismo internacional que trabaja por la calidad institucional de los países, en el año 2015 son el lugar en el mundo donde más hechos de corrupción se han corroborado. ¿Por qué? Porque son más opacas, porque naturalmente tienen las dos naturalezas, la de empresas, entonces contratar, tener un montón de gastos y al mismo tiempo, y la faz privada de eso, y al mismo tiempo están dirigidas por políticos. Me interesa ver qué piensa Claudio Páez de esto. Son un lugar muy propicio a la corrupción, por eso es bueno privatizarlas y a las que quedan, porque son estratégicas, ponerle reglas de buen gobierno corporativo. Nosotros eso en la ley bases en su momento lo incorporamos, hay que ver si las están cumpliendo. Claudio Páez es kiosquero y me interesa tu opinión. ¿Qué pensás de lo que estás viendo? ¿Qué pienso? Y te hablo desde el corazón, ¿no? Y perdón por el improperio, nos toman de boludos. ¿Qué querés que te diga? Bien, quedó clarísimo. Dale, vamos. Pancho, acá tenemos el mapa donde detectamos gastos, ¿no? En 20 países. Lo que antes veías era en España, donde hay centrales nucleares y hasta incluso empresas que han trabajado junto con la compañía pública argentina Nucleoeléctrica. Pero también en los free shop el rastro sigue hasta Corea o incluso en Punta Cana. Hay gastos en Estados Unidos, en institutos de energía nuclear, en Brasil, en Angra dos Reis, en Río de Janeiro, y hoteles de lujo, como por ejemplo en Londres también se han detectado. Preguntaste, ¿no? En la empresa, ¿qué justificación? Claro, lo que sucedió fue, antes de que nosotros publicáramos nuestro primer artículo, consultamos tanto a las actuales autoridades de Nucleoeléctrica como a sus viejas autoridades, a Demian Reidel. Ninguno realizó declaraciones. Después de nuestra publicación, en la que empezamos a contar todas estas cosas, aparecen las primeras declaraciones. De hecho, el primero fue Reidel, quien negó haber realizado gastos en discotecas, en servicios de playa. Ante las versiones periodísticas aclaró: mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. 0 discotecas, ni servicio de playa, ni free shop, ni nada. Los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa. Intentar asignármelo a mí es mala fe absoluta. Esto es importante. Son los gastos de la empresa. Ante la denuncia, que se investiga hasta el último peso, mi actividad fue exclusivamente laboral y está disponible. Yo no tengo nada que ocultar. 2 puntos relevantes en relación a esto, Pancho. ¿Por qué? Primero, hace referencia al servicio de playa porque se encuentran $212 gastados a una empresa española de servicio de playa. Pero por otro lado, esta tarjeta corporativa es de una cuenta que en realidad hay distintos plásticos. Y una fuente al tanto de la gestión de Nucleoeléctrica nos comentó que casi un centenar de personal jerárquico de esta compañía, que tiene poco más de 2.900 empleados, tenían acceso a los plásticos y tarjeta. Bueno, evidentemente van a tener que empezar a restringirlo porque esto aparece. Avísame si tenés más. Si no, y hay alguna cosa importante, Pancho, que no es solamente la palabra de Reidel, sino del actual presidente de Nucleoeléctrica, Juan Martín Campos. Él ahí describe varias cosas. Lo primero es vincula estos gastos a lo que supuestamente estaba estipulado y vinculado con los viáticos. Este es el presidente, en relación con el informe presentado sobre gastos realizados con tarjetas el último año. Dichos consumos se realizaron en el marco de un esquema formal que cuenta con revisión obligatoria, por lo que todo gasto efectuado que no se considere justificado fue oportunamente detectado y solicitada la devolución de los montos correspondientes. Es decir, la discoteca pirata lo vieron y dijeron, devuelve la plata. Eso es lo que está diciendo. No, bueno, en realidad no está, pero no está del todo claro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le preguntamos a Nucleoeléctrica ¿cuánto dinero devolvieron? No hay respuesta. Porque, segundo, otra cuestión, ¿qué personas realizaron ese gasto? Tampoco se sabe. Cuando hablamos del adelanto en efectivo, ¿qué sucedió con esos 56 millones de pesos? Porque a diferencia de los otros gastos que fueron, que tienen, ¿no? Con operaciones Pavel Pirata, otras discotecas, peluquerías, tiendas de ropa, como por ejemplo Adidas, Primark, perdón por decir las marcas,
Mirá esto, tiendas de ropa. Lo otro, el adelanto no tiene trazabilidad bancaria. ¿Para qué se usó entonces ese dinero de los 56 millones? O sea, vos decís que los tipos usaban la plata de la empresa para comprar ropa. No, yo no lo digo. Lo muestra este documento, incluido en el informe de Jefatura de Gabinete. Y además, el presidente de Núcleo Eléctrica, Juan Martín Campos, reconoció haber detectado inconsistencias y falta de justificación suficiente. Bueno, pero por eso es importante que los funcionarios rindan cuentas y que, obviamente, que muestren cuál fue el proceso, si tuvieron que devolver la plata. Sí, y dos preguntas claves, más allá de para qué se usó el dinero en efectivo. ¿Quiénes fueron los responsables de esto? Punto número 1. ¿Y cuánto dinero devolvieron? Que todavía tampoco se sabe. Hay una cultura, un poco sobre lo que decía recién Juan Manuel, hay una cultura, sobre todo en esta empresa, de gastar. Yo te hacía referencia hace un ratito, en el 2016 yo encontré un gasto, avísame si tenés la foto de la nota, en el 2016 encontramos que esta empresa había publicado un libro de Julio De Vido, este es el libro, o sea, De Vido el autor, y con Federico Bernal, sobre Néstor y Cristina. Este libro, 10.000 ejemplares, acá está la factura, y lo había pagado la empresa, es decir, como si fuera un editorial, lo había pagado la empresa. Ya, hace 10 años. Claro, en pleno gobierno de Macri, porque ¿qué pasó? Como es una empresa autárquica, tiene su propio directorio, aprovecharon el directorio de la vieja gestión, ya había gobierno de Macri, y le pagaron el libro a De Vido. Esto pasó en el 2016, digo porque hay un antecedente que evidentemente la cultura de la empresa no corrigió. ¿Se entiende? A mirar de cerca, entonces. Obvio. Sí, ¿hay algún gasto más? Yo había visto peluquería en algún Sí, hay peluquerías también en España, tiendas de ropa en España, en India, en Istambul, en Río de Janeiro. Y una cosa importante, aclarar, los funcionarios públicos tienen un régimen de rendición de cuentas y un tope de gasto cuando se encuentran representando a la Argentina en el exterior. Según la decisión administrativa firmada por la gestión Milei, que estaba vigente en este momento, que es el periodo entre marzo 2025, febrero 2026, el tope para la categoría máxima en gastos, por ejemplo, por viáticos, era 188 euros fijos al día. Son diarios, ¿sí? Un cupo que por día va sumando, ¿no? Juan Manuel López, esto es nuestra cultura, pasa en todo el mundo, se puede controlar, ¿qué ves? Pasa en muchas partes del mundo porque las empresas manejadas, digamos, que tienen directivos que ponen la autoridad política, tienen esta particularidad de fuera, que están por fuera de los controles típicos de la administración pública. Es bueno que rindan cuentas. Insisto, ahora desde hace 2 años en la ley de bases hay un artículo que explica cómo tiene que ser el buen gobierno de una empresa pública. Son malos los estados administrando cuestiones privadas en términos generales, pero en el mundo ocurre... Estás cada vez más libertario, te van a... No, en su momento propusimos... Dijiste que había que privatizar todo hace un ratito. En su momento propusimos, cuando fui diputado, presenté un proyecto para privatizar 25 y dejar unas pocas que son estratégicas, porque el Estado las gestiona mal y además es un lugar proclive a la corrupción, y no lo digo yo, lo dijo la OCDE en el año 2015, evaluando a la mayor parte de los países del mundo. O sea, es un lugar donde es muy opaco porque hay negocios todo el tiempo y... Se manejan plata, claro. Exacto, se maneja mucha plata, estás por fuera de los controles típicos de la administración y al mismo tiempo las autoridades que no son conocidas las designan funcionarios políticos. Fede Águila, ¿un dato más de esto? Sí, te sumo a este gran hallazgo que hicieron Nacho y Pisi en La Nación. Reidel, que era jefe asesor de Javier Milei, un hombre muy cercano al presidente, renunció hace menos de 3 meses a Nucleoeléctrica por sospechas en 2 licitaciones grandes dentro de la empresa. Y además, Esteban Paulón, diputado de la Coalición Cívica, anunció que los va a denunciar, seguramente será mañana o en esta semana, por presunta malversación de caudales públicos. Tendrá que responder el actual director y también los anteriores. Reidel también tendrá que dar explicaciones más allá del tuit que publicó en las últimas horas. La respuesta, aprovecho que lo tenemos a Carlos, Germano. Carlos, la respuesta del gobierno ante estas cosas es, bueno, son casos esporádicos. Si lo comparamos con lo que fue todo el proceso de corrupción kirchnerista, es nada. ¿Qué pensás de esto? Yo pienso que ellos mismos levantaron tanto la vara. ¿Vos te acordás el discurso del 1 de marzo? Que
este año, estoy hablando hace un par de meses atrás, hablaba que el eje central es la moral. Digamos, la moral como política de Estado. Como política de Estado. Me parece que estos son datos claros, o sea, que ellos mismos levantaron tanto la vara que después se les está haciendo muy difícil explicar. Yo siempre digo que gobernar esto es lo que decía Fernando Enrique Cardoso, gobernar es explicar. Gobernar es explicar. Me parece que están explicando poco, o sea, no hay una explicación clara de lo que está pasando. Vamos, volvamos, Nacho, porque entre otras cosas el presidente va a viajar, ¿no? ¿Esta semana viaja? Vuelve a viajar, Pancho, esta semana. El miércoles su cuarto viaje va a ser a los Estados Unidos en lo que va del año. Va a viajar a una conferencia donde habrá líderes de finanzas y de economía. Va a volver a un lugar que ya estuvo hace 2 años. Va a estar acompañado del canciller Kirchner y también del embajador argentino en los Estados Unidos. Bueno, una visita más, una salida más. Ahí está por ahora la agenda oficial. Sale el martes desde Buenos Aires, llega a Estados Unidos el miércoles. Tendrá una reunión ahí con empresarios y diserta en la conferencia anual del Instituto Milken. Como te dije, estuvo hace 2 años ahí y Milei, donde el lugar se siente más cómodo, que es en el exterior, es en Israel y es en Estados Unidos, vuelve a viajar esta semana. Iván Kachanowski, vos nombraste algo fundamental, que es el endeudamiento, el crédito, que la gente pueda pagarse, que vuelva el crédito hipotecario. Si baja, esto obviamente para que ocurra eso tiene que bajar el riesgo país. ¿Por qué no baja el riesgo país? ¿O por qué baja mucho más lento de lo que quisiera el gobierno? Vamos a decirlo bien. Bien, a ver, Argentina está empezando un proceso de normalización, ¿no? Digamos, recordemos que había mucho riesgo país que estuvo muy alto. En cuanto vos limpiaste un poco las elecciones de septiembre, viste cómo cayó, más o menos a unos 600 puntos, y vos lo que te hace es que baje a 400. ¿No? Y el equilibrio fiscal no alcanza para eso, ¿no? Siempre decimos que es condición necesaria, pero no suficiente. Vos tenés que ir mostrando que tenés capacidad de pago, que podés pagar tus deudas, y ahí el gobierno no usó muy bien su estrategia, creo yo. Porque ¿qué está faltando? Acumular reservas era. Sí. En el momento que las empezó a acumular a principio de año, dio una señal al mercado, eso lo tomó bien al mercado, pero después se lo vendió al Tesoro para que pague deuda. Entonces el Banco Central no acumulaba reservas al final del día. Ahora está comprando de vuelta y está empezando a acumular reservas, y creo que esta parte sí la va a leer bien al mercado. Y bueno, ahora sí que creo que hay que estar bien atento a cómo va a ser esta vez. Es muy interesante, los bonos que vencen durante el gobierno de Milei tienen un rendimiento completamente distinto de los que vencen después de 2027. Esto quiere decir, infiero, que el mercado está diciendo, ¿qué político está en condiciones de un programa ortodoxo, ¿no? Capaz de pagar deuda, mantener el equilibrio fiscal del que decíamos recién? Sí, aparte vos tenés que tener en cuenta que lo que sucedió con Macri no está tan lejos, ¿no? Y lo que sucedió con Macri es que le fue bien en las legislativas y después perdió las presidenciales, ¿no? Entonces también está esa duda de, ¿va a haber reelección acá? Y yo creo que si hay un segundo gobierno de Milei, bueno, la confianza va a ser otra, porque ya ocurrió que hubo unas buenas elecciones legislativas, pero después se perdieron las presidenciales y hubo de vuelta termómetro que cambia, va de un lado para el otro y no sabes qué puede ocurrir. Desafío desafío también para la oposición ese, ¿no? ¿Qué candidato forja el peronismo capaz de cumplir con ese cometido que decíamos recién, que es el equilibrio fiscal? Semáforo de la economía, Alfredo Sainz, ¿cómo venimos con eso? Sí, vamos a hablar un poquito de cómo fue la semana económica para el gobierno, que como siempre le contamos noticias positivas y noticias negativas. Empezamos con la luz roja, un dato del patentamiento de autos, el gobierno que se había apalancado mucho en el crédito y en el consumo de bienes durables, como los autos, era como de los sectores estrellas. El consumo masivo no arrancó bien desde que se asumió Milei, pero sí había sectores, por ejemplo, autos, motos, que venían bien. O sea, este era un sector que venía vendiendo en el 2024. Sí, ¿no? Y que abril tuvo un mal mes y ya son 2 meses que viene flojo. ¿Esto es por el crédito o por el crédito? Básicamente es el tema de tasas. El gobierno decidió con el tema de inflación que no lo podía contener la inflación y que hizo la receta ortodoxa, de suba de tasas. Eso, los autos
autos en la Argentina se están muy apalancados, obviamente el crédito, y en la medida que no las tasas siguen muy altas y no bajan, esto se está resintiendo en la venta de 0 kilómetros y derrama todo. Si bajan las tasas va a empezar a repuntar, veremos. Esa es la lógica, no siempre se cumple en Argentina. Eso. Amarillo, a ver. Amarillo, bueno, el tema del dólar. Fue una semana bastante extraña desde mi punto de vista porque se había comenzado recalentando, había varios días de suba del dólar, después empezó a bajar, jueves y viernes bajó. Y esto hablamos amarillo porque también el gobierno es como una discusión hasta qué punto es positivo, que obviamente todos sabemos, vivimos en Argentina, que cuando el dólar está tranquilo es una buena noticia para toda la economía, para todo el país, incluso y para el oficialismo. También hay vos que está alerta, mismo en el Ministerio de Economía, que no es tan bueno que el retraso cambiario, el dólar que es demasiado bajo, con una inflación que sigue sumando un 2-3%, con lo cual es un dato a tener en cuenta, no fue ni bueno ni malo para el gobierno. Ahí Redrado dijo que se va a recalentar el dólar por el Mundial. Sí, es una especulación, digamos, el Mundial, digo, ya entrando en otra cosa, la Argentina viene bastante extraño, es un Mundial, cuando hablas con toda la economía, Claudio ahí nos decía, bueno, las figuritas son muy recientes, se lanzaron el viernes, es un Mundial que desde el punto de vista económico, comercial, todavía no termina de despegar. Será porque es Estados Unidos, y no hay mucha fe, porque hay muchos equipos y eso, además de generarte más gasto a los padres que compramos las figuritas, genera como partido, yo sé, te vas a ver un... Es muy caro, es muy caro. Habrá que ver si cómo nos va, porque si por ahí la segunda etapa ya... Sí, ¿no? Es muy largo en el tiempo también, hay que estar mucho tiempo ya. Y también debe estar, o sea, además eso, digamos, haber salido campeón, eso también le quita como cierta presión, la Argentina entras con menos presión, que está bueno, pero también menos expectativa, digamos, es difícil repetir, con lo cual el tema del consumo con el Mundial es una señal todavía a tener en cuenta. Y vamos con el semáforo verde para cerrar, que el Banco Central sigue acumulando reservas, fue más de 200 millones de dólares el viernes, es sin duda la mejor noticia desde el punto de vista macro, es como el cambio del año pasado todos diversos economistas, Iván Katsanowski me imagino también, todos reclamando del Banco Central que se fortalecía la reserva, lo está haciendo, está superando las expectativas, está en plan comprador el Banco Central y como recién lo comentábamos, hasta julio no tiene ningún desembolso grande de deuda, con lo cual todo indica que estos meses de cosecha gruesa, de ingreso de divisas, el Banco Central va a seguir acumulando. Acaba de decir que este es el trimestre de oro para el dólar, recién con Luis Majul decía esto. ¿Cómo es el dólar? Tranquilo, tranquilo. ¿Y va a seguir tranquilo? Sí. A ver, hay oferta de divisas importante, tenemos un trimestre importante. Este es el trimestre de oro en términos de el dólar en la Argentina, porque hemos tenido un cosechón en materia sobre todo de soja, con lo cual vamos a tener, y también tenemos algo estructural que ha cambiado en la economía argentina. Hemos dejado de ser deficitarios en energía en un momento en que el mundo necesita energía, necesita nuevas fuentes de energía, tanto en gas licuado, en petróleo estamos en récord de producción, 900.000 barriles de petróleo. Entonces hay que comprar, Iván. Si está tranquilo, si está bajo, hay que comprar, o vamos a perder, como viene diciendo, por ejemplo, Salvador Di Stefano. Lo hablábamos hace un rato, ¿no? Digamos, coincido con esto del trimestre de oro. Acordate que los sectores que crecen te generan dólares. Entonces, en la medida que el gobierno, si logra avanzar con las reformas estructurales, que eso va a ser un poquito más adelante, y si el Congreso se pone las pilas con eso, yo veo razones para que el dólar esté más tranquilo un largo rato. Ahora, si eso empieza a fallar, bueno, en algún momento el trimestre de oro se puede acabar. Pero en la medida que vos hagas la tarea, va a ser lógico que haya esta pax cambiaria. Juan Manuel López decía recién, siempre hay que comprar cuando está barato, ¿no? La cultura argentina, no, porque influye eso también. No, totalmente. A ver, sí, el deporte nacional después del fútbol es comprar dólares cuando empezamos a dudar. Sí, porque algunos se tienta con el carry, pero claro, es peligroso, hay que saber. Hay que saber salir, hay que ver cuándo se sale. Alfredo, hay un dato alentador que tiene que ver con la inflación. Sí, te digo, el dato del jueves cerró abril y todo, se va a conocer la inflación, el dato del INDEC que se la semana que viene, pero todo indica que va a haber una fuerte desaceleración después del 3,4 que cerró marzo. Abril se habla del 2,5%. Hay un dato a tener en cuenta, el segundo trimestre también es el trimestre de oro en materia de inflación. Por lo común
la Argentina con un tema estacional. Abril, mayo, junio son meses tranquilos. Como el primer trimestre es muy feo siempre en la Argentina el tema de inflación, abril, mayo y junio son los meses, el segundo trimestre es el más tranquilo, con lo cual todo está, los factores internos que está tranquilizando los precios y también lo estacional que te juega a favor. Lo que no te juega tan a favor es el tema de internacional. El viernes el petróleo, el barril del Brent tocó los $125. Hoy estaba fijando recién el precio viene más tranquilo por los anuncios que viene de Irán, pero el sube y baja del petróleo todo indica más allá de lo que dijo Trump de que la guerra se terminó, no está pasando y vamos a tener novedades. Esto impacta ya en un ratito cuando la gente tenga que tomar el colectivo que va a pagar con 11% de aumento, el tema del petróleo sigue aumentando y el último dato es si se viene la letra U, que algunos hablan economistas de la letra U en materia de inflación. Ahí vamos a la actividad, pero Redrado coincidió con vos, dijo que vamos a una inflación del 2, dale, ponelo. ¿Cómo te dan tus números? 2,5. 2,5 nos da el equipo Fundación Capital. A ver, Argentina salió de una velocidad crucero del 2%. Veníamos nosotros hasta mayo del año pasado al 2%. Tuvimos inestabilidad cambiaria, cambio de precios relativos, sobre todo agua, luz, combustibles, carnes también, eso influenció y también generó inercia en los contratos. Cuando la inflación se empieza a acelerar, los contratos se empiezan a indexar no al 2, al 3%. Para nosotros, para Fundación Capital, la inflación va a ir de vuelta bajando hacia el curso, hacia el 2%. Para que baje al 1% necesitamos tres cosas. Un régimen cambiario de largo plazo, necesitamos también un régimen monetario, lo manejamos con cantidad de dinero o vamos a manejar la tasa de interés y también necesitas un régimen financiero, es decir, que Argentina se empiece a financiar a largo plazo. Antes de ir con la actividad, porque tenemos un kiosquero en la mesa, ¿cómo fue abril para vos? ¿En costos remarcaste? En abril hubo incrementos, ¿sí? Que no ¿Hubo incrementos? Sí, no se condicen para nada con los índices inflacionarios. Yo siempre lo digo y lo he denunciado a través de la cuenta de TikTok y Instagram, que esos aumentos no se condicen para nada con vos decís que vienen por arriba de la inflación. Vienen por arriba, estamos hablando de un 8, 9%, empresas un 12% como máximo. Y este mes que acaba de comenzar hubo incremento en 3 empresas, pero de artículos importados, golosinas importadas. ¿Y vos qué haces en ese caso? ¿Le aplicás el aumento o te comés? Mirá, nosotros cuando es un 3%, un 5% lo absorbemos nosotros. Obviamente que eso nos quita rentabilidad a la hora de, digamos, sostener y mantener el negocio. Pero este mes comenzó con esos 3 aumentos que son de productos importados, golosinas importadas. Vos hablabas de la actividad, Alfredo, entonces en U, viste que ahora se habla en letras. Y bueno, las letras... quiere decir que repunta para arriba. Sí, eso igual estábamos hablando de la inflación y no es bueno, porque la inflación es así, no, se viene... Un poquito de Nu, porque comenzó el primer trimestre, fue duro, con el pico que tocó en marzo, pero ya veníamos 10 meses viene de aumento. Se espera que entre en una baja, digamos, una llanura pronunciada que va a ser el segundo trimestre. También coincide con el tema estacional de ingresos de divisas, pero hay expectativas o temores de que lejos de bajar, de mantenerse abajo, que pueda volver a subir. ¿Pero por qué? Es por la Argentina y ya te digo, el factor que más te dice, primero es un tema del recalentamiento del tipo de cambio, porque así como el trimestre esto te juega tener el ingreso de divisas, después de septiembre empezás en la época más dura que empieza a faltar divisas. El tema de la demanda del turismo de vacaciones, que siempre te alimenta la inflación. Y el último factor es hay que acordarse que el año que viene es un año político y el año político sufre mucho el mercado cambiario. Ya como ingresás en ese año político, lo empezás a hacer los últimos 12 meses, empieza a correr a partir de octubre. Eso es otro tema de expectativa inflacionaria. A ver, porque Iván, se supone que si vos bajás la cantidad de dinero, como la está bajando el gobierno, se recupera la demanda de dinero, es decir, la gente quiere tener pesos, cosa que no venía ocurriendo después de la corrida del invierno pasado.
Esto debería tender a la baja. ¿Por qué esta U, vos coincidís con lo que está diciendo? Yo no, la U no la veo. Creo que un mal escenario va a ser más bien una L, si querés, que baja y se estaciona ahí cerca del 2 y quede ahí. Y quede ahí estancado. Pero la verdad es que en materia de la cantidad de dinero, bueno, han congelado la oferta monetaria, es decir, la cantidad de pesos que hay en la economía se congeló hace varios meses y eso tarde o temprano va a surtir algún efecto que yo creo que va a empezar. El tema también la gente, si quiere tener los pesos, ¿no? O se los sacan encima. Entonces, el otro día lo decía Milei en una cena que decía cómo miden ellos la demanda de dinero. Y básicamente miren cómo va la tasa de interés con respecto a la evolución del dólar. Y si las dos van para arriba, quiere decir que la gente quiere pesos. Si vos subís la tasa y el dólar sigue subiendo, es que no alcanza la tasa y demandás dólares. Eso ya se cortó a partir de octubre, noviembre. Es decir, la tasa no va igual que el dólar. Es decir, dejaron de ir en la misma dirección. Con lo cual te empieza a hablar de que se empieza a confiar un poquitito más en el peso. Entonces, si se empieza a consolidar esta baja en abril, que a nosotros nos está dando 2,6, y para adelante la vemos de a poquito tendiendo a 12, incluso un poquito menos, debería la inflación... Ahora hay un sector que es el de los servicios no regulados. Te pongo un ejemplo. El que te lava el auto, el peluquero, que dicen, bueno, vengo con la actividad no vendiendo tanto como quisiera, una vez que se empieza a recuperar la actividad, como vengo de inflación pasada, le aplico un incremento. Y la demanda me lo paga porque se viene recuperando. ¿Cómo salís de esa... Inercia. Claro, sí, algunos le dicen inercia, algunos dicen no existe la inercia, es rezago. Sí, a ver, cuando vos empezás a ajustar por inflación pasada, digamos, cuando estás en un proceso que baja la inflación, eso te complica, ¿no? Porque estás ajustando por una inflación más alta, pero no necesariamente se va a poder pasar toda la inflación. Es decir, en algún momento la gente, sobre todo que hablamos de que el ingreso disponible un poco se achicó, no sé si te va a convalidar la inflación pasada en el aumento, con lo cual va a tener que aumentar menos. No creo que pueda trasladar todo. Tenemos la tapa de La Nación, en unas horas va a estar en la calle. Ahí está, mirá, la caída de la recaudación pone en alerta a los intendentes bonaerenses. Esta es la tapa de mañana, el lunes 4, estamos viendo el futuro. Exacto, son otros colegas que están terminando de... Así es, le mandamos un abrazo a todos los que están trabajando ahí. Ajustes, los ingresos por las tasas y la coparticipación se redujeron hasta en un 30%, es la nota de apertura, que viene con un análisis siempre imperdible del gran Claudio Jacqueline. Tras el caos sube el colectivo 1116, es lo que decía recién Alfredo Sainz, en la provincia de Buenos Aires. Colapinto logró su mejor puesto con Messi en la tribuna. Mirá qué foto. Sí, ahí está, claro. 7º puesto. Salió octavo, pero por una sanción a Leclerc terminó 7º. Histórico 7º puesto para Colapinto, que tuvo un gran fin de semana en Miami. Ahí se reencontró con Lionel Messi. A ver, ahí seguimos con esto. Hablando de Colapinto, ahí lo tenés. ¿Qué pasó? Bueno, esto fue la semana pasada en Buenos Aires. Juntó fuerzas, casi 600.000 personas estuvieron en Palermo. No estuve ahí. No fuiste. Y este fin de semana... Alfredo no? No, José del Río fue, fue nuestro enviado. Volvió que era Fierrero. Ahora se hizo Colapinto, es de ahora. Ah, mirá. No venía de antes. Neo Fierrero. Exactamente. Bueno, esto fue lo que pasó este fin de semana en la carrera sprint, que largó octavo, terminó 10º en la competición del sábado. Y hoy, bueno, largó octavo y tuvo una gran carrera. Colapinto está detrás de las grandes escuderías, casi impasables, McLaren, Ferrari y Mercedes, y se coló ahí por detrás de Verstappen, llegó a un octavo puesto y, como te decía, por la sanción a Leclerc terminó 7º y bueno, sumó 6 puntos muy valiosos en el campeonato. Su compañero Gasly terminó dado vuelta. Una carrera un poco accidentada, pero una gran carrera para Colapinto, que ahora correrá dentro de 3 semanas en el Gran Premio de Canadá. ¿Cómo sabe de automovilismo? No sabía que sabías de automovilismo. Volvé a la tapa de La Nación, que quiero seguir leyéndola porque íbamos por la mitad. Ahí está. Hay que ver claro, quién fue Messi. Ahí está el Mirá la verdad. Ahí está Messi. Messi primero pasó por la escudería Mercedes. Gran encuentro. Por eso estaba con sus 3 hijos, con su mujer Antonella, y fue a verlo a Colapinto, que había estado hace un par de días nada más, donde se habían juntado para una campaña. Ahí lo vemos. Ahí está. Claro, el italiano Kimi Antonelli, 19 añitos nada más, ya ganó otro gran premio ahora en Miami. 19 años. 19 años el italiano. Acaba de sacar el registro. Exacto. Messi estuvo subido al auto, al Mercedes de Kimi Antonelli antes de la carrera por un tema de sponsoreo. Se puso la camiseta de Mercedes, pero obviamente después fue a saludar a Colapinto. Pero lo anduvo, ¿no? No se puede subir nadie antes de la carrera, no se puede. Pero Messi pudo. Bien, sigamos con la tapa. A ver, seguí bajando. Dice, mirá, hay un caso, esto es tremendo. En Ushuaia, tremendo. Sí. Antivirus, 3 muertos en un crucero que salió de Ushuaia.
un caso muy inquietante, vamos a tener toda la información mañana, y Trump afirma que liberará a los barcos. Bueno, esto es una... Le faltó la derrota de River arriba, la pasaste rápido. La de River está porque perdió River, silbidos. Otra vez. Otra actuación decepcionante y los Pumitas y un zarpazo inolvidable contra los All Blacks. Esto es la etapa de la Nación que se va a ver en poquitas horas, no más. Bueno, minuto final. Quería, Claudio, muy breve, 10 segundos. ¿Cómo estás viendo? ¿Crees que esto va a funcionar? Quiero, por favor, Dale, que sí. la empresa le haga llegar a todos los kiosqueros y kiosqueras de la República Argentina las figuritas, por veranito favor. Que es para nosotros, es un gran alivio, una gran ayuda en estos 2 años que hemos sido golpeados por esta crisis económica y esta crisis de consumo. Así que deseamos de todo corazón que todos los kiosqueros y kiosqueras de la República Argentina podamos recibir en tiempo y en forma este producto. Para que los Alfredo Sainz de este mundo puedan llenar el álbum, porque lo reclama Antonio. Antonio, obviamente. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Personal Tech evoluciona a la voy otra vez. Personal Tech evoluciona la conectividad de tu empresa. Conoce Internet Plus, una nueva solución con soporte proactivo que mantiene la IP fija ante degradaciones de señal. Presentamos Internet Plus, una nueva solución de Personal Tech para tu empresa que brinda una conexión continua de alta velocidad sin interrupciones. Disfruta de la tranquilidad de una conexión estable de alta velocidad con soporte proactivo y manteniendo tu IP fija. Personal Tech. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera. No es lo mismo que esto lo haya dicho un expresidente a que lo diga él. Como no es lo mismo que nuestro actual presidente diga a que lo diga él. Y que después del atentado ella diga. Porque me quieren presa o muerta. Es muy distinto a que lo hubiese dicho ella antes del accidente. Y que ella diga, vamos a ayudar a otros países. Es distinto a que lo diga él. Quien lo dice, importa. Donde te informás, también. La Nación.